Uy, empezó la grabación y sacó Andrés. Bueno, entonces les decía, ¿cuál fue la variable que ustedes eligieron? Ajá, había una oferta y una demanda, efectivamente. Qué más vieron ahí? ¿Sí? Qué variable, cuál era la? Exacto. ¿Y qué variable era la que tocaba generar? ¿Cuál era esa variable de decisión específica? Sí, probablemente es un error. Tranquilo, aquí yo voy leyendo el chat, no hay lío. Entonces, imagínense que, si ya vamos a la parte de la solución, imagínense que ustedes cuando generaban la variable de decisión, ¿cuál era? Pues era el número de paquetes que se enviaban de un centro de paquetado y hacia el centro de distribución J. Entonces, ustedes siempre tienen que tener en cuenta hacia dónde voy dentro de las formulaciones, ¿sí? Entonces, obviamente, sí, digamos, lo que nos está diciendo Cristian y lo que nos está diciendo Miguel es muy cierto, sí, la demanda era diferente, habría que agregar un centro de distribución, ¿sí? O sea, había que generar una variable ficticia, pero lo importante aquí es esa definición de la variable. ¿Ustedes qué decían? ¿Yo para qué voy a hacer todo eso? Pues yo tengo que hacerlos para ver qué cantidad de paquetes iba a enviar de un lado a otro. Entonces ahí ustedes ven pues que ahí estaba esa variable, esa definición de la variable. ¿Sí? Acuérdense que la formulación siempre inicia con esa definición de la variable. ¿Sí? Porque si no sabemos cómo es la variable, pues obviamente no vamos a saber hacia dónde guiar nuestro modelo matemático y ver hacia dónde va a llegar. Obviamente, entonces como nosotros teníamos esa variable ya definida, se generaban cuántas restricciones había que generar. ¿Cuántas restricciones generaron ustedes? A ver si se acuerdan. Cuatro. ¿Quién da más? Pues, habían alrededor de unas 7 restricciones. Sí, hay alrededor de unas 7 restricciones. ¿Por qué? Porque teníamos las restricciones de disponibilidad, que ustedes las están viendo ahí, ¿sí? Donde nos decían, vea, usted tiene un centro de distribución que va desde un lado a otro, tal. Y esos centros de distribución pues tienen un tope específico que digamos eh, que era de 14.000, de 15.000 y de 10.000, ¿sí? Entonces ahí ustedes ven esas restricciones, que esas son las de disponibilidad, ¿sí? Entonces eso es lo que ustedes tenían disponible en esos centros de distribución. Ahora, también tenían que generar unas específicas, ¿sí? Unas restricciones específicas que eran las restricciones que nos daba la demanda. ¿Por qué? Porque dependiendo de el centro de la ciudad, nosotros aquí ya empezábamos a hablar de la ciudad, pues tenía que generar una demanda. Se tenía que suplir, pero una demanda. Entonces, a nosotros ya teniendo esas restricciones que nos limitaban la cantidad de paquetes que tenían en nuestro centro de distribución, pues había que sumarle las restricciones que nos daban las ciudades dependiendo de la demanda. Entonces, ahí la restricción de la demanda pues estaba dada por eso, por lo que necesitaba cada una de las ciudades. Entonces, ustedes que ven que estaba en 9.000, que estaba en 6.000, 8.000, 10.000 y 15.000, digo, y 5.000. Esas eran las restricciones. Hasta ahora, ¿quién, quién dice, sí, lo tengo tal cual? Lo tengo así como dice el modelo. Sí cumplí con las restricciones. Me imagino que tienen ahí sus apuntes y su parcial ahí resuelto, ¿no?
Entonces, ¿quién es? Las últimas restricciones, ok. Tatiana, ¿cómo vas hasta ahí? Creo que es la única que me puedo hablar hoy. Profe, lo que pasa es que estoy buscando mi parcial, ya, para poderte ayudar, porque es que, profe, la verdad no me acuerdo. Listo, entonces mientras lo buscas. Entonces, claro, entonces ya tenemos esas restricciones, esas limitantes de la Porque, oferta, esas limitantes de la demanda. porque, profe, creo que Y yo llegué hasta ahí. Hasta ahí llegué ya, yo llegué solo a la formulación, sí. la formación. Listo, y tenemos la función objetivo. Vean que la función objetivo aquí es bastante, o sea, es muy precisa y es bastante amplia. ¿Por qué? Porque tenemos los valores, ¿sí? Tenemos los valores que nos da que nos da el coste que nos dio, el coste de materia prima y el empaquetado. Entonces vean que tenemos esos 75 euros, los 71 euros y los 76 euros, ¿sí? Que vienen, que se deben minimizar dependiendo de cada uno, de cada cantidad de paquetes que se envíen de un sitio a otro. Y adicionalmente, tenemos esos valores, ¿sí? Que nos está dando ese coste. ¿Sí? Entonces, pues, ¿cuál es la idea de este ejercicio? Pues especificar muy bien esa función objetivo. ¿Sí? Esta era una función objetivo que debe estar bastante específica porque esto es oferta-demanda. Entonces, hasta ahí vamos bien, ¿cierto? Exactamente, o sea, Sí, su sí. merced, es bien. Miguel, efectivamente, su merced se fue al cálculo y no puso qué iba a hacer. Adicionalmente, no es una maximización, es una minimización de costes. Aquí nosotros estamos hablando de minimizar costes. Acuérdense que transporte normalmente es minimizar los costos, ¿sí? Entonces, ahí es específico. Entonces, nosotros no podemos decir, venga, yo me voy a hacer el cálculo y miro a ver qué hago, no porque yo tengo que definir primero hacia dónde va mi modelo matemático y qué es lo que voy a hacer. ¿Sí? Por eso viene la variable, generamos esas funciones objetivos, generamos esas restricciones. Y ya con eso, ahí sí podíamos empezar y montar ese tablo inicial, esa oferta y esa demanda. Entonces ahí ustedes ven ese tablo inicial. Ese es el tablo inicial. Ahora, con ese tablo inicial veo que la mayoría hicieron la esquina noroeste. ¿Sí? ¿Quién lo quiere ir resolviendo? ¿Quién quiere ir resolviendo ese tablón? Profe, pues en la primera parte pues utilizamos los 9000. Listo, pero entonces aquí pilas. Pilas porque para poder generar ese tablón inicial hicieron un análisis de oferta y demanda, ¿sí o no? ¿Cierto? Ah, sí, profe, tiene que cuadrar la misma cantidad, profe. La Tiene que, demanda tiene, con la oferta, tiene que quedar igual. exactamente, que es porque esa es la condición, ¿sí? Bueno, en el aula virtual quedó sobre 10, pero no, es sobre 5. Yo siempre califico todo sobre 5. No es una cuestión que no me cogió ahí en el aula virtual. Claro, entonces habría que generar una, una variable ficticia. ¿Por qué? Porque ¿cuál es nuestro supuesto iniciando todo esto? Iniciando este tipo de soluciones. Pues que se genere que la demanda es igual a la oferta. O sea, eso me lo debe cumplir, pues para que se especifique muy bien y podamos ver si tenemos que generar alguna ficticia o tener alguna variable ficticia o las variables que están ahí son las que
realmente vamos a generar. Listo, entonces, Barcelona y Lugo. Entonces yo vi que casi todos lo que hicieron fue generar una ficticia, pero dentro de las ciudades, ¿cierto? Pregunta, ¿qué era mayor, la demanda o la oferta? ¿Qué era mayor, la demanda o la oferta? La oferta. Sí, señor, la oferta era la mayor. Entonces, acuérdense que yo les dije que cuando yo tenía que mi demanda era mayor, yo lo que habría era una variable ficticia a los puntos de llegada, o sea, a las ciudades de llegada en este caso. Si mi oferta era la mayor, yo iba a generar un centro de distribución. ¿Sí? Entonces, nuestra variable ficticia no estaba, o sea, no se debió haber puesto una columna como variable ficticia, sino una fila. ¿Sí? No me influye, o sea, en el resultado no me está influyendo, digamos, en este ejercicio no me está influyendo. ¿Por qué? Porque va a ser la misma cantidad que voy a mandar a esa variable ficticia, ¿sí? Pero digamos, estructuralmente dentro del tablo se debe generar de esa manera. ¿Listo? Entonces, un momentico, lo vamos a hacer aquí, lo cuadramos. $15, $7, $18, $16, $15. Yo sé. 14. Bueno, y las variables ficticias, obviamente, ¿qué costo se asume con una variable ficticia? Un costo de 0. Bueno, entonces, ustedes muchachos que utilizaron el método de la esquina noroeste, perdón, ando como un poquillo mal de la garganta. Listo, entonces, ¿cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos ahí el valor? Primera fila, primera columna, profe. Hacia la derecha. Entonces, ¿qué nos dice la esquina noroeste? ¿Quién me cuenta qué nos dice la esquina noroeste? La primera fila, primera columna, hacia la derecha. Perdón, es que se me está yendo el audio. ¿Me repites, Andrés? Profe, primera fila, primera columna, hacia la derecha. Es que mi internet está fallando, profe. Sí. Arriba en el 14, efectivamente. ¿Y ahí cuánto se ingresaría? ¿Y se ingresaría cuánto? 9.000. Exacto. Cuando yo ingreso esos 9.000, ¿qué le va a pasar a esa fila? Se anulan, se cancelan. Se anula, se cancela. ¿Por qué? Porque nosotros cumplimos con la demanda para esa ciudad, para Madrid.
qué nos pasa con la oferta? Tatiana, ¿qué nos pasa con la oferta? Tatiana. Tatiana. Profe, nos queda un valor de 5.000. Efectivamente nos va a quedar un valor de 5.000 porque pues la estamos modificando. ¿Podemos seguir asignando? ¿En dónde podemos seguir asignando? Hacia la derecha, profe. Ajá. ¿Y cuánto voy a asignar? Los 5.000, profe. Son los que me quedan disponibles. Ahí, los que me quedaron disponibles. Y listo. ¿Y qué me pasa con con las siguientes casillas? Se anulan, profe, y continúa hacia abajo. Se anula y continuamos hacia abajo. ¿Por qué se nos anula? Pues obviamente porque ya cumplimos, o sea, ya agotamos la disponibilidad que teníamos en ese centro de distribución de Alicante. Listo. Ahora, nosotros tenemos aquí, obviamente aquí no hicimos el cálculo, cuando asignamos, aquí asignamos esos 5.000, ¿sí? Y necesitamos cumplir con la demanda de esa ciudad, de Valencia. Como no podemos asignar acá, asignamos en este. ¿Y cuánto vamos a asignar? ¿Cuánto asignamos ahí? Los 1.000, profe, que nos quedaron. Esos 1.000 restantes que nos quedaron, porque no teníamos esa asignación acá. Y obviamente cuando nosotros vemos, cumplimos con la demanda de la ciudad de Valencia. ¿Y qué va a pasar? Pues que nosotros aquí ya no vamos a poder asignar absolutamente nada. ¿Podemos seguir asignando? ¿En dónde podemos seguir asignando? Ah, bueno, ¿qué nos pasa aquí con esto? Aquí como son 1.000, entonces, Hacia la derecha. Hacia la derecha. Entonces, hay algo que sí, que también hubiese sido muy interesante, y es que ustedes hubiesen puesto tabló a tabló, ¿sí? Ustedes generaron el tabló completo, pero hubiese sido muy chévere que hubiesen puesto el tabló, ¿sí? Digamos, cuando yo asigno, me genera un tabló, y vamos con el otro. Y cada asignación me va a generar un tabló. Dime, Tatiana. No, pero era eso, que como lo hubiéramos separado, o sea, como hubiera sido diferente. O sea, de la manera que dices, ¿hubiera sido más fácil o hubiera sido igual? Hubiese sido exactamente igual, pero ¿qué es lo que pasa? Que ustedes ahí van a empezar, o sea, van a ver cómo cambia el tabló, ¿sí? Con cada asignación. La asignación va a quedar exactamente igual, pero ven cómo cambia el tabló con cada una de las asignaciones. ¿Sí? Vamos, no lo hacemos acá, pues porque no tenemos el espacio para poder hacer tablo a tablo y ver esa cuestión, pero pues así, ustedes lo hubiesen podido hacer así. Hubiese sido muy chévere que lo hubiesen hecho así. Ah, bueno, y entonces aquí empezamos a asignar, pero entonces ¿cuánto podemos asignar y qué cantidad vamos a asignar? Los 8.000, profe. Entonces, como nosotros aquí hacemos los 8.000, nuestra oferta aquí cambia, ¿y a cuánto va a cambiar? A 6.000. A 6.000, listo, sí, 6.000. Y aquí pues ya terminamos, aquí ya asignamos completamente los 8.000 y no podemos volver a asignar en esas casillas. Vamos al siguiente tabló, al siguiente tabló, donde vamos a asignar Barcelona. ¿Cuánto podemos asignar? Tenemos una demanda. 6.000. Ahí asignaríamos esos 6.000 que nos hacen falta y nuestra oferta en ese centro de distribución ya queda nula, ya la completamos. Pero nos hace falta asignar más cantidad nos hace falta asignar una cantidad mayor de paquetes. Entonces, ¿cuánto nos hace falta por asignar? 4.000. 4.000. ¿Y en dónde lo voy a asignar? Esos 4.000, ¿dónde los asigno? Hacia abajo.
hacia abajo, Ok, hacia abajo, porque derecha. aquí esto hacia abajo, efectivamente. La derecha ya no se puede. Y aquí nosotros asignamos esos 4.000 de más que nos hacen falta, esos 4.000 que nos hacen falta, y ya completamos nuestra demanda. Y pues al no tener absolutamente, al no tener más, aquí nos cambia. ¿A cuánto nos va a cambiar? Cuánto nos queda aquí para asignar? ¿Cuál es la oferta? ¿Cuál es la oferta? Cuando nosotros aquí teníamos ¿cuánto? ¿6.000? ¿Sí, sí teníamos 6.000? 5.000, profe. 5.000, teníamos 5.000. Entonces, aquí teníamos 5.000, ¿sí? Ya asignamos 4.000, nos quedan 1.000, ¿cierto? ¿Nos hacen falta 1.000? ¿O no? O sea, cuál era la oferta inicial? Aquí la oferta inicial era de 10.000, asignamos 4.000, nos quedan 6.000, ¿cierto? Y aquí vamos a asignar esos 5.000. Profe, en la Y ya ficticia nosotros se tenemos que completaría, nuestro ¿verdad? ficticio se completaría con lo que nos hace falta. Listo. Ese es el tablero solución. Entonces ahí ya nosotros podemos ver la cantidad de paquetes, los paquetes y el costo. Y ya con esos valores, pues nosotros podríamos generar la minimización de ese costo de transporte para cada una de los centros de distribución hacia las ciudades. Este era sencillo desde que estuviese bien formulado. Listo. ¿A cuántos les quedó bien? Lo chistoso es que les quedó bien la resolución, pero pues no tuvimos Profe, a mí me quedó bien hasta la formulación. la formulación. Te quedó bien, efectivamente. Listo. Bueno, aquí sí. ¿Con qué se ayudaron para hacer la formulación? Pues, profe, yo o sea, básicamente con las tablas, profe, pues, o sea, sí, fue como importante, pero en este caso me guié más que todo por las tablas, pero el ejercicio quedó mucho antes de empezar el partido, por eso. Por eso, perfecto. Listo. Pues si lo hubiesen buscado, lo hubiesen encontrado la solución, los libros y todo, porque pues es algo que está, es un libro que está por ahí rodando, entonces, ¿sí? Si lo vieron en el libro y lo analizaron, el siguiente punto era el más complejo. Entonces, aquí nosotros en el siguiente punto vamos a mirar que estábamos hablando de la parte financiera. Sí, no habíamos mirado casi nada de la parte financiera. Esta vez miramos parte financiera. ¿Qué tan complejo les pareció este ejercicio? ¿El segundo, profe, o el primero? El segundo. El primero, pues la formulación estaba bastante sencilla, era una No, formulación normal. El segundo es el que tenía más profe, el nivel. segundo sí no, el segundo, la verdad, profe, no. Ni yo creo que hasta la formulación, no, profe, no, la verdad, no lo entendí, pues por mi parte. Listo. Entonces pónganle cuidado a esto. Este ejercicio nos está diciendo, venga, ustedes deben tener en cuenta, o sea, ustedes tienen, o sea, vamos a tener una inversión de un año, ¿sí? Y hay una cantidad de dinero que yo tengo que invertir, ¿sí? Aquí nos habla de 400 millones que se iban a invertir.
Y pues obviamente se iba a invertir en 3, se hacía una primera inversión a los 3 meses, una segunda inversión a los 6 y una tercera inversión a los 9. Entonces aquí nosotros también debíamos haber comprendido, ¿sí? Esto es 0, esto es 3, esto es 6, esto es 9 y estos son 12. Que esa inversión que se iba a generar, se iba a hacer una primera inversión en estos primeros 3 meses. Después iba a hacer una inversión los siguientes 3 meses, una inversión los siguientes 3 meses y nos iba a generar todo esto, nos iba a generar una ganancia a través del tiempo a 12 meses. ¿Sí? La inversión del rendimiento adicional por cada 3 meses de la inversión, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Él nos dice cuál es la renta que yo voy a tener en cada punto de reinversión. ¿Sí? Entonces dicen que la inversión de los atractivos y nos daban unas inversiones específicas. Nos decían, listo, podemos hacernos cargo, se puede hacer cargo del 100% de la inversión y toda la cosa, y nos iba a dar unas rentas específicas, una inicial en negativo, una en positivo, que pues la cuestión. Para lo que era la explotación en oficinas, y el siguiente era una empresa de informática, que nos daba también. ¿Qué era lo que pasa? Cuando ustedes les hablaban de ese 3%, ¿sí? Entonces, ahí les dice, al final, al principio de cada periodo de 3 meses, los fondos no dedicados a los proyectos anteriores se invierten en bonos del tesoro, que proporcionan una rentabilidad trimestral del 3%. Entonces, adicionalmente a esas 3 rentas, yo iba a tener una inversión en bonos del tesoro. Entonces, aquí yo iba a tener una inversión del 3%, ¿sí? Que es del 1,03. ¿Por qué se pone del 1,03? Porque como nosotros teníamos, eso es como decir que nosotros teníamos esos 400 millones, yo voy a invertir el 3%. Entonces uno normalmente multiplica eso por 1,03 para ver cuál es la ganancia. ¿Sí? Eso es un manejo porcentual, realmente. Entonces, en cada una de estas, en cada uno de estos meses, pues yo le iba a invertir en el tesoro, iba a invertir ese 3%. Ese era el 3% que le estaban diciendo, ¿sí? Porque siempre dice, mire, los fondos no dedicados en los proyectos anteriores se invierten en bonos del tesoro. ¿Cuánto? Pues no sabemos cuánto íbamos a invertir, pero íbamos a ganarle a ese valor amplio, completo, ¿sí? Desde esa partecita le vamos a ganar 3%. Eso era importante que se tuviese muy en cuenta. Y se generara lo siguiente, se generarán las variables de decisión. ¿Qué es lo que pasaba en este ejercicio? Que ustedes no tenían una variable de decisión, tenían varias. Tenían 6 variables de decisión. Dije, uy, ¿cómo así, profe? Todas esas, sí. ¿Por qué? Porque ustedes tenían las variables de decisión de a qué proyecto voy a, ¿sí? A qué proyecto voy a meter la plata. No, la solución no era esa, era como ustedes lo hubiesen podido ver de una manera gráfica mirando los tiempos. También ayuda para la parte de formulación. Entonces, cuando empezaban a definir las variables, ustedes decían, bueno, ¿yo qué variables qué tengo? Venga, yo tengo una participación para un proyecto de oficinas, yo tengo una participación para las empresas de informática. Tengo un dinero dedicado a los bonos, ¿sí? A los bonos de inversión. Bueno, pero entonces, ¿qué pasa? Que de ese dinero, de esos bonos de inversión, pues yo yo solamente sabía que tenía ese 3%, pues yo tengo que ver qué dinero también va a llegar ahí, ¿sí? Entonces teníamos dineros disponibles tanto para el mes 3, para el mes 6 y para el mes 9.
Si ustedes se dan cuenta, nosotros ahí no tenemos una variable para el mes 12. ¿Por qué? Porque en el mes 12 nosotros íbamos a recoger todo el dinero. ¿Sí? Y adicionalmente, pues se tenía que verificar algo que era muy puntual, que lo que yo estoy invirtiendo era igual a lo que yo tenía disponible. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en ningún momento el problema nos está diciendo que yo voy a retirar una cantidad de dinero para la inversión, ¿no? Todo lo que yo invierta en el mes 1 me va a generar unos dividendos en el mes 3. Y en ese mes 3 yo iba a coger todo ese dinero disponible y lo iba a reinvertir. Y en el mes 6 cogía ese dinero disponible y lo volví a reinvertir. Y en el mes 9 cogía ese dinero disponible y lo volví a reinvertir. Hasta llegar al mes 12. En el mes 12 pues ya uno sabía cuánto dinero realmente recaudó. ¿Sí? Era importante hacer ese análisis. ¿Cómo van hasta ahí? Bien, profe, yo llegué hasta ahí. Hasta ahí. Sí, señor. Bien. ¿Listo? Entonces, eso era lo que había que reflejar dentro de las restricciones. Entonces, ¿el modelo cómo quedaba? Quedaba con unas restricciones ¿de qué? Pues de las inversiones que yo tenía, tanto para lo que era la parte de oficina, ¿sí? Y la parte de la empresa de informática, adicionándole pues lo que yo voy a invertir en esos bonos, ¿sí? Pero, digamos aquí, como nosotros tenemos que mi restricción debe estar reflejada entre que el dinero invertido y el dinero disponible sean iguales, pues nuestra restricción nos tenía que haber dado eso. Entonces, esos 400 millones que estaban ahí, ¿sí? Pues tenían que estar también dentro de nuestra restricción. Entonces, nuestra restricción nos está diciendo, mire, 140 que me genera los 12 meses la parte de la oficina, más esos 105 que me generaba los 12 meses la parte de informática, más el capital inicial, más el fondo de inversión de los bonos, que no sabíamos cuánto era, menos ese capital inicial que yo tenía, eso me tiene que quedar en cero. Eso tiene que ser igual a cero. ¿Por qué? Pues porque nosotros habíamos hablado que ese era el dinero invertido y era el dinero disponible. Ahora, para la siguiente restricción, ¿qué tocaba mirar? Tocaba mirar, bueno, ¿yo qué tengo? Tengo esos 60, ¿sí? Al tercer mes, ¿sí? Tengo esa inversión de 60 en la parte informática. Tengo un dinero adicional para los bonos, ¿sí? Pero pues yo ya no tengo los 45. Yo tengo que mirar que esos 45 del mes anterior ya no los tengo. Y ese 3% del mes anterior pues ya no lo tengo. Y adicionalmente, como yo voy a generar una ganancia de 115.000, pues a mi tercer mes tengo que restar eso para que me dé cero. Y la siguiente restricción era prácticamente igual. Venga, yo tengo 28 de ganancia en la parte de oficina, más lo que voy a invertir, ¿sí? De bonos, pero ya no tengo las 225 que tenía anteriormente, menos el 3% de la inversión anterior, y eso me tenía que quedar en ceros. ¿Sí? Esa restricción iba a ser igual a cero. Y la siguiente restricción era por lo mismo. Voy a generar 100 en la parte de oficinas, pero voy a generar un dinero adicional de los bonos, pero ya tenía los 130 de la parte de informática y el 3% de la inversión anterior, y eso me generaba 82 millones en ese caso. Y iba a ser igual a cero. ¿Qué era lo que pasaba? Pues que todos los valores de X, independientemente, pues tenían que ser mayores o iguales a 1. ¿Y yo qué iba a maximizar? Pues mis ganancias, la red. Yo ahí lo que iba a maximizar
y era esa renta, ¿sí? Que se nos daba a los 12 meses. ¿Cuál? Nos decía que el proyecto 1 tenía una ganancia de 410 al terminar los 12 meses, que el proyecto 2 tenía una ganancia de 73 a los 12 meses, y que yo iba a ganar el 3% de las inversiones de esos bonos bancarios, pero en el mes 12. Entonces es una suma de todo. Y esa era la función objetivo. Hacia allá iba la función objetivo. Entonces, dice, ¿por qué se resta lo que iba por cada mes? Porque ese dinero ya venía de atrás. ¿Sí? Ese dinero es lo que nos estaba dando la restricción. Y se genera la función objetivo. ¿Qué era lo que pasaba acá? Aquí aquí ustedes ya tenían una igualdad dentro de esa restricción. ¿Y qué nos dice Simplex? Simplex, ¿qué nos decía en el momento de que íbamos a formar el tabló? ¿Alguien se acuerda qué nos decía el método Simplex para generar el tabló? ¿Ninguno se acuerda de la regla del Simplex? ¿Qué nos decía la regla del Simplex? Que en el momento que, para poder generar el tabló, todas las desigualdades se tenían que volver igualdades, ¿cierto? Y que para poder generar igualdades, nosotros deberíamos ingresar variables de holgura a cada una de las restricciones, ¿sí? Entonces, aquí ustedes deben hacer la pregunta. ¿Aquí se generaban variables de holgura? ¿Sí o no? Sí, señor. Sí, señor. Pues no. ¿Por qué? Acuérdense. Simplex dice, si ustedes tienen sus restricciones con igualdad, ya pueden generar el tabló. Si las restricciones tienen un mayor igual o un menor igual, se debe generar una igualdad en la restricción generándole una variable de holgura. ¿Sí? No recuerdo quién, sí tenía las desigualdades. No quiere decir que estuviese mal, lo que pasa es que ahí no se tuvo en cuenta la parte de que el dinero invertido era igual al dinero disponible. Entonces, como no lo tuvimos en cuenta, pues como su merced generó esa desigualdad, ahí debía aplicar la regla del simplex generándole una variable de holgura. ¿Sí? Ahí sí se generaba la variable de holgura. Entonces, aquí vamos a ver ese tablo inicial con las variables de holgura. ¿Sí? Entonces, ¿cómo era el tablo inicial? Mire, tenemos z, entonces z iba a ser igual a que, acuérdense que nosotros también esa variable z la debemos igualar a 0. Entonces, ¿qué hace uno? Pues coge z menos 410 y se generaba este tablón. Entonces, ustedes ven acá, 410, 130 y un 3, los demás son ceros. Viene lo que había en cada una de las restricciones, y si ustedes se dan cuenta, ¿sí? Dentro del tablón, aquí, si hubiésemos generado una variable de altura, nos iba a dar nos da una matriz de identidad. Esto es una matriz de identidad, es esto que ustedes ven ahí. Es una variable de identidad, ¿sí? Porque está la diagonal, la diagonal de 1, sí, todo es en ceros. Y pues podían empezar a generar el simplex. ¿Cómo se generaba el simplex? ¿El simplex qué decía? ¿El simplex cómo se genera? Acuérdense que el simplex dice, usted vaya a la función z, ¿sí? Y mire cuál de sus variables que están ahí es la de mayor número negativo.
¿sí? O sea, el número negativo más grande. ¿Sí? Sí, más grande. Entonces, ahí uno tenía que empezar a mirar. Hijo de madre, penaltis. ¿Cuál era el número más grande? Y nosotros teníamos aquí unas variables no básicas, que son todas estas, y unas variables iniciales básicas, que acuérdense que en el caso del simplex, las variables básicas iniciales van a ser nuestras variables de holgura, son aquellas que están aquí están nuestras variables de holgura. Y empezábamos a trabajar, entonces aquí les hemos dicho, no, este menos 1.03 o este 410 era el valor más grande. Entonces íbamos a iniciar acá. O sea que esta iba a ser nuestra primera variable no básica que se iba a volver básica. Y cuando nosotros íbamos a ver esto, íbamos a ver cuál era nuestra fila pivote. Nosotros ya tenemos nuestra columna, vamos a ver cuál era nuestra fila pivote. ¿Y qué hacíamos? Pues cogíamos el valor del lado derecho y lo dividíamos por cada una de los valores de esta fila, ¿sí? 400 sobre 140, 115 sobre 60, 90 sobre 28, 82 sobre 10. Y el menor valor iba a ser nuestro pivote. Y aquí el menor valor, si no estoy mal, es el de 90. Aquí. E íbamos a empezar a trabajar con esta fila para que esto se nos volviera positivo. ¿Sí? En el momento que trabajáramos y generáramos que ya esto es positivo y aquí empezábamos a volver cero, este número lo empezábamos a volver cero, pues nos iba a cambiar todo el tabló y nos iba a empezar a generar valores en el lado derecho. Y así se empezaba a iterar con cada uno de ellos. Aquí, como variables básicas, ¿cuáles iban a terminar? Pues las variables básicas iban a ser la variable de la oficina, la variable de la parte informática y la variable de los bonos a los 12 meses. Esas eran las variables que iban a entrar dentro de ese tablón. Y iba a haber alguna variable de holgura que iba a tomar un valor adicional, pero ese valor adicional pues no iba a influir mucho en ese tablo. Entonces, pues ya viéndolo por este lado, vamos a mirar. Aquí no, ¿dónde estás? Vamos a mirar cómo hacer un tablón en Excel. Entonces, ponle cuidado cómo se hace esto. Vamos a este. ¿Ven la hoja de Excel? Sí, señor. Listo. Entonces ustedes aquí ya pueden ver que está formulado. Vamos a iniciarlo desde cero. Entonces, nosotros vamos a tener la función objetivo, ¿cierto? Vamos a tener una maximización y aquí vamos a empezar a darle vamos a generar los valores de la maximización. Entonces, dentro de nuestro ejercicio, ¿qué vamos a maximizar? Esos 410, esos 73 y ese 1,03. Y van a estar esas variables x1, x2 y d4, que eran esas variables que nosotros íbamos a maximizar. Cuando ustedes van a iniciar a generar estos tablos en Excel, ustedes tienen que ver la función objetivo y decir a qué equivale x1, x2 y d4, en este caso, o sea, esas variables de decisión, y adicionalmente, pues vamos a tener unos valores aquí que están en este amarillo, en estas casillas amarillas. Aquí vamos a generar los valores tanto de x1, de x2 y de d4. Vamos a poner las restricciones. Entonces vamos a poner las restricciones de x1, x2, d1, d2, d3, d4. Aquí lo mandamos con todas las igualdades a nuestro lado derecho. Aquí era
lo que nosotros teníamos que restarle dentro de nuestras restricciones, y nuestro lado derecho en este caso iba a ser 0, totalmente en ceros. Entonces estaba así. Si ustedes lo hubiesen hecho con las variables de holgura, pues hubiese tenido las variables de holgura x3, x4, x5, x6, y nuestro lado derecho iba a ser 400, 115, 90 y 82. O sea, ahí están las dos formas. Vamos a ver dónde está chiquita, que era el tablero completo. Entonces, teníamos una cantidad de restricciones, digamos aquí yo numero las restricciones, y empezamos a dar los valores de lo que tenían esas restricciones. En nuestra restricción 1 estaba 140 para x1, este era lo que es la parte de las oficinas, 105, que era la parte informática, tenemos de 1, de 2, de 3 y de 4. Entonces aquí teníamos en esa restricción. De 2 y de 3 y de 4 no las teníamos en esta restricción, y nuestro lado derecho era de 400. Aquí de menos 400, ¿no? De menos 400, aquí es menos 115, es menos 90 y menos 82. Se debe poner el signo, ¿no? Que acompaña a ese valor. En la restricción 2 estaba que x1 era menos 45, y así sucesivamente vamos organizando las restricciones. ¿Sí? Las restricciones. Con eso ya generamos el valor que necesitamos. Ahora, como nosotros tenemos una función objetivo, esa función objetivo, ¿cómo debe estar dada? Pues ustedes la van a formular de la siguiente manera. Ustedes van a decir que es la suma producto, ¿sí? Que es la función suma producto ¿de qué? Pues de los valores que yo tengo por las variables de decisión. Entonces, en este caso, tomamos todas las aquí. Vamos a hacer lo siguiente. Entonces, aquí nosotros decimos, venga, ¿cómo es nuestra función objetivo? Es suma producto. ¿De qué? Pues de los valores que yo tengo, ¿no? Por las variables que yo voy a ver cuáles son. Voy a averiguar cuáles son. Enter. Y nos queda formulada ya nuestra función objetivo. Es importante que la función objetivo siempre esté formulada. Aquí pues nosotros sabemos que esto es un igual. Esto es igual. Y aquí vamos a ver también la variación de los valores que nos van a dar estas restricciones. Cuando ya tenemos esto realizado, vamos a ir a datos, ¿sí? Y vamos a buscar solver. Si no tenemos la parte de datos, si no tenemos el solver, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a ir a archivo, vamos a ir a opciones. Dentro de las opciones vamos a ir a complementos. Y cuando me abra la parte de complementos, aquí ustedes van a ver unas herramientas específicas. Entonces, están las herramientas para análisis, las herramientas de análisis pero ya con macros, varias herramientas adicionales. Y van a ver solver. Cuando vean solver, pues van a dar, van aquí a administrar complementos en Excel, y van a ver en estos complementos disponibles, pues van a estar las herramientas de análisis, y le van a dar clic a solver. Le van a poner ahí ese chulito. Si están viendo estadística, le ponen a herramientas para análisis y dicen aceptar. Y si ven que acá salen ya las dos aplicaciones adicionales, tanto el solver como el análisis de datos, si están utilizando la parte estadística. Cuando ya tenemos el solver, pues vamos a solver, y nos va a salir esta ventanita. Es aquí donde dice establecer objetivo, ¿sí? Vamos a poner la función objetivo. Entonces vamos a decir, bueno, ¿cuál es ese objetivo? Es esta casilla. Esa es nuestra función objetivo. En esta casilla, la casilla de función objetivo siempre tiene que estar formulada para que nos dé.
Y aquí vamos a mirar, mire, nosotros vamos a maximizar, vamos a minimizar o va a haber algún valor específico. ¿Sí? Aquí lo hablamos cuando son binarias. En este caso vamos a maximizar. Entonces, cuando maximizamos, aquí nos va a preguntar, venga, ¿cuáles son las celdas que van a cambiar? ¿Sí? ¿Cuáles son esas celdas variables de las variables? Y vamos a tomar estas celdas, que son las que cambian. Y aquí ya nos quedan ahí específicas. Y aquí dice, bueno, ¿cuáles son sus restricciones? Entonces, para poder generar las restricciones, vamos a darle aquí agregar. Y nos va a salir este cuadrito. Mire, vamos a tener una celda de referencia. Aquí en estas celdas de referencia son esas celdas de referencia son estas celdas que tienen color amarillo, que no siempre deja en blanco. Y aquí miramos la restricción, si es una restricción menor o igual, igual, mayor o igual, si es entera, si es binaria. Bueno, estas enteras binarias son diferentes, tienen un manejo diferente. Pero en este caso era igual. ¿Y a qué va a ser igual? Pues esa va a ser igual a ¿qué? A 0. Y le decimos agregar. Y vamos con la siguiente restricción, que también va a ser igual a 0. Y agregamos. Siguiente restricción, que también va a ser igual a 0. Agregamos la restricción. Última restricción. Aquí las restricciones que se van a hacer y le damos a aceptar. Y vea que aquí ya tenemos esas restricciones específicas. Aquí nos dice convertir variables en restricciones no negativas. Entonces aquí esta es nuestra variable de no negatividad. Aquí hay unos métodos de resolución. Tenemos los no lineal, simplex y el evolutionary, pero vamos a decirle que es algo que es no lineal. Simplex LP. Y le damos aquí en resolver. Entonces aquí nos dicen el motor GN no lineal para problemas de solver, no lineales suavizados, el motor LP para problemas de solver lineales, vamos a ver, un simplex lineal, y aquí para problemas suavizados. Y le decimos resolver. Y él nos va a decir, mire, solución de solver, resolver, ver los parámetros, veamos los parámetros, y le damos a aceptar. Aquí se lo cambié, aquí, ahora sí, resolver. No olvidamos nada. Y vean que aquí ya nos genera la solución. Tenemos que para x1 son 53 millones, x2 9 millones, t4 134, tener la función objetivo hacia 22 mil millones. Y esa es la resolución. Aceptar. Así se resuelven problemas de programación en Solver. Es sencillo. Informes. Queremos el informe. Informes. Muéstrame los informes. No me quiso demostrar los informes. Lo resolvimos 2 veces. Nos mostramos los valores anteriores. Si lo hubiésemos tomado acá, nos hubiese dado exactamente lo mismo. Sí me entendieron cómo generarlo desde Solver. Sí, profe, igual es mucho más. Sí. Claro, pues obviamente aquí la herramienta es supremamente rápida y nos da los valores. Ese es el valor óptimo que toma Solver. ¿Qué hace Excel? Exactamente lo mismo que nosotros hacíamos manualmente. Hace exactamente lo mismo, pues sino que ya llega mucho más rápido a la solución. Él toma los valores y empieza a mirar cuál me sirve acá, cuál me sirve acá, cuál me sirve acá. Y me toma las restricciones y ya ahí queda. Entonces, así se realiza el Solver. ¿Listo? Eso se los dejo para que lo tengan ahí. Perdimos. Para que lo tengan ahí y lo utilicen. Solver se utiliza mucho tanto en la parte lineal como en la parte no lineal también.
sirve bastante en la parte no lineal, es una muy buena herramienta. Hay otras herramientas como GAMS, como Python, perdón, GAMS, Python, MATLAB, también ayuda un poquito, pero pues no alcanzamos, tampoco podemos ver esas partes porque necesitamos de un lenguaje de programación específico, ¿sí? Se hace un lenguaje de programación específico. Entonces, pues todavía no podemos llegar a ese nivel, pero pues Solver en Excel sirve supremamente bastante. Profe, una pregunta, qué pena. Sí, Ya salí de la reunión. tranquilo. Digamos que si yo planteé el problema tal cual, digamos no lo hice con Solver, pero traté de diseñarlo de la misma forma. Ajá. O sea que si yo no le coloqué el resultado total de los 53, 687, 091 y bueno, así, solamente por el resultado, o sea, me tiré ese punto. No, pues lo que yo les decía, lo que yo les dije inicialmente, la idea de este parcial era que ustedes analizaran bien, generaran una buena formulación y pues con la formulación pudieran montar tanto el tablero inicial del primero como del segundo punto. ¿Qué es lo que pasa en la parte manual? Pues que fácilmente uno puede cometer algún error matemático y les va a quedar mal adicionalmente porque este tablo iba a tener varios tablos adicionales, le saldrían más o menos unos 6, 7 tablos y en cualquier momento uno se puede equivocar, entonces tampoco, o sea, si no se había mecanizado muy bien, pues alguna variable iba a quedar por ahí volando. Entonces era más que toda la parte de formulación. Como yo le comentaba ahí en el chat, pues yo dije, pues si hay una forma, si es matemática financiera, pues vámonos a línea recta y determinar, por ejemplo, lo que eran los 3 meses, 6 y 9 meses, y identificar el punto focal y determinar la tasa, porque es una tasa, ¿cierto?, de retorno. Como tal, nosotros no estábamos hablando de tasas de retorno, porque entonces ya era meternos con otro tipo de cosas. Vamos al simplex. Claro, nos vamos al simplex, porque pues una tabla de retorno, pues yo genero una TIR. Listo, ahí está mi tasa interna de retorno. ¿Sabe qué, profe? Para el próximo parcial se lo voy a hacer en hoja cuadriculada. Sí, entonces, ahí venía el análisis de ustedes de qué me están pidiendo y cómo lo voy a formular y cómo voy a generar mi modelo matemático y eso cómo lo va a llevar a una solución. Eso era lo que me interesaba del parcial. Más que que hubiese quedado bien, que hubiese quedado mal en la solución, pues, digamos, la parte de la esquina noroeste, pues era supremamente sencilla, pero si ustedes no me generaban la formulación, pues iba a quedar mal. Pero con el simplex la cuestión es diferente, porque con el simplex, como es más matemático, uno tiene que hacer mayores cálculos matemáticos, pues puede que se les hubiese dado una dificultad mayor por la cantidad de variables o hubiesen tenido algún error bastante grande del simplex y hubiesen podido llegar a que no tenía solución o que hubiese tenido múltiples soluciones o que hubiese sido un degenerado, una respuesta degenerada, que es la de opciones infinitas. ¿Sí? Hubiesen podido llegar a ese tipo de soluciones. Pero la idea era también que manejaran un poquito el simplex y de dónde venía y cómo se hacía. Y ese era el parcial. ¿Complicado? ¿Les pareció muy complicado? Sí, profe, un poquito. Un poquito. Listo, después. Profe, una pregunta, ¿ese Claro. Solver se puede descargar y adaptar al Excel o cómo? No, ya lo tiene el Excel. Es buscarlo en los complementos, ¿sí? Es buscarlo en los complementos y ponerlo. Sí, Solver ya viene. Excel ya viene con Solver. Es una herramienta del Excel. No Como tal. sabía esa partecita acá. Sí. Lo que le decía, pues hay otros que sí se pueden descargar, como Python, como MATLAB, como GAMS, pero ya esos tienen un lenguaje específico para poder hacer esto. Sí, ellos ya tienen
un lenguaje de programación propio. Hay varios tutoriales por ahí sobre eso. Creo que R también, que es una parte de estadística, también se puede utilizar un poquito para este tipo de problemas, pero pues se utiliza más que todo para la parte estadística del R. Listo, entonces ese fue su parcial. Entonces, vamos a mirar notas. Vamos a mirar notas. ¿Dónde están? Acá están. Bueno, dentro de... tranquilos, tranquilos, no están tan feas. Aquí vamos a mirar esto. Bueno, nosotros habíamos hablado de pues, que el corte iba a estar dado por talleres, la parte del artículo y una parte de participación y el corte. En participación, pues la mayoría tiene 4. En la parte del artículo, la mayoría de todos tienen un 3, porque tienen un avance específico, todavía está muy chiquito. En los talleres, pues ahí están sus notas, 3, 4, 3, 8 y 3,75. Ahí en el aula virtual pues está la retroalimentación de esto y en el parcial. Entonces en el parcial Cristian tuvo 3,5, Camilo tuviste 2,75, Miguel 2,75, Tatiana 3. Entonces sus cortes, el de Cristian quedó en 3,3, el de Camilo quedó en 3,1, el de Miguel quedó en 3,1 y el de Tatiana quedó en 3,2. No, pero les fue bien, les fue bien. No, profe, nos dio muy duro, profe. Este es el corte más fuerte, realmente, porque es el tema más denso. Espero que así sea, profe. Sí. ¿Por qué? Sí, este es el tema más denso, pues dado que el choque matemático de generar los modelos, pues es mucho más fuerte. Aquí queda uno como que, uy, espérenme un momentico, espérenme. Ese es el choque más duro. ¿Listo? Entonces, las notas a terminar clase, uy, en la mañana no tengo tiempo, sí. Al terminar clase, le subo las notas al aula y ya, al aula no, sino ¿al qué? Se me olvidó, ¿cómo se llama eso? Le subo las notas. En el aula virtual está la calificación también de sus parciales y de sus talleres. Y tiene la retroalimentación. No sé si a ustedes les llega esa notificación de que ya se los calificaron y la retroalimentación. Sí. Pues ahí en la parte del aula virtual, creo que hay una parte que dice calificaciones, ¿no, profe? Sí. Sí, ahí ya aparece la información, pero la otra es donde vemos todas las notas. Sí, eso. Esta noche se lo subo donde ven todas las notas. Ah, listo. Se me olvidó el nombre. No, a mí también de vez en cuando se me olvida esa parte. Sí. De lo que les digo, ahí en el aula virtual ya está la retroalimentación, entonces ahí está el por qué, el qué pasó ahí, ¿sí? Entonces, chévere que ustedes, o sea, se ve que la parte de formulación, aunque les dio duro, ¿sí? Aunque no fue muy sencilla para esto, pues ahí la hicieron bien, que eso sí me alegra bastante. Bueno, ahora nos vamos con un tema adicional, que es un tema específico de transporte. Es la última partecita que nos hace falta en transporte, que es la parte de asignación. Nosotros lo que habíamos mirado como tal era esa parte de yo qué cantidad de recursos voy a asignar, ¿sí? Y estamos hablando más que todo de costos. Ahora nosotros vamos a mirar una parte que es asignación como tal. Esa parte de asignación pues, va a tener
algo muy, muy específico. Aquí vamos a empezar a mirar esos problemas, de esos modelos, ¿sí? Que tenemos binarios, ¿sí? Si es sí o es no. ¿Qué es lo que pasa? Que la asignación es algo supremamente común. ¿Ustedes dónde asignan? ¿Uno dónde asigna cosas? Uno asigna cosas como en tareas, en la parte personal, en la parte de producción. Uno asigna prácticamente en toda la industria, ¿sí? Entonces, ¿nosotros qué queremos mirar? Pues que la asignación que nosotros generemos sea la ideal, ¿sí? Sea la ideal, la óptima. Y pues obviamente hay ciertas dificultades que están como si la persona es apta, si, cuál es el costo de eso, qué tan caro está, qué tan barato es, qué información va a soportar la asignación, etcétera, etcétera, etcétera. Y para eso, pues hay unos modelos de asignación. Esos modelos de asignación, como ven ahí, tenemos que todos esos XJ, o sea, toda la parte de las actividades que vamos a asignar, es binaria. ¿Ustedes en cómo? Sí, es binaria. Ustedes han visto, pues, binario 1-0, donde 1 es que asigné esa tarea, ¿sí? Asigné a alguien para realizar esa tarea, y el 0 es que esa tarea, como ya está asignada, no puede volver a ser asignada. O sea si se asigna, es un, ¿cómo les explico? Bien, si yo tengo 4 computadores y tengo 4 personas, y en cada computador van a hacer una tarea diferente, pues yo voy a asignar a esa persona, a cada una de esas personas, esos computadores. Entonces yo digo, venga, señor, persona 2, usted hágase en mi computador 1, persona 4, hágase en mi computador 3, persona 1, hágase en mi computador 4, persona 2, quedó en el computador 2. Esa es la asignación. Entonces, aquí yo no puedo decir, persona 4 y persona 1 háganse en mi computador 1, porque yo ya lo asigné a una persona. Si lo asigné ya, no puedo volver a asignar. Y eso es lo que nosotros tenemos que ver. Y eso se maneja mucho en la parte de personal. ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros aquí vamos a empezar a ver unos modelos matemáticos, un modelo matemático de asignación un poco diferente a lo que nosotros vemos. ¿Por qué? Porque obviamente hay un costo asociado, ¿sí? con la asignación que va a estar ligado a un asignado I, ¿sí? Donde I es 1 hasta N, y una tarea, ¿sí? Y hacia quién va a realizar esa tarea. Y es una tarea J, también que va desde 1 hasta N. Entonces ustedes ven ahí, ¿qué es lo que pasa con esta parte de asignación? La asignación es una minimización. Nosotros vamos a realmente, cuando hacemos asignación, lo que hacemos es una minimización del costo, dependiendo de cada una de las variables que nosotros vamos a generar. Entonces, si ustedes ven, el modelo matemático es un modelo matemático de transporte muy normal, ¿sí? ¿Qué es lo que puede pasar dentro de esta asignación? Que yo puedo tener, como ustedes ven ahí, una minimización, tanto con dobles sumatorias como con triples sumatorias. Sí, pueden haber 3 variables que me generen ese cambio. 2 variables, una variable. Como tal, es un modelo de transporte, si ustedes ven, es un modelo de transporte similar al que venimos trabajando. ¿Qué es lo que pasa? Que es binario. Y cuando hablamos de eso, entonces nosotros decimos, ok, para poder generar ese tipo de soluciones a ese tipo de tareas o a ese tipo de problemas con esa dificultad, ¿sí? Porque es un cambio adicional. Se generó un modelo que se llama el modelo húngaro. ¿Sí? Es un modelo de solución de optimización de esos problemas de asignación, que son problemas de asignación especiales. ¿Sí? Como tal, son modelos de transporte especiales. ¿Qué es lo que pasa? Pues que los recursos son asignados a actividades de uno en uno. Esa es la gran diferencia. Y obviamente, pues, si yo asigno, es una asignación única, de modo único a una actividad particular. ¿Qué es lo que pasa con esto? Que nosotros
para poder generar este método, es método húngaro porque realmente lo hicieron dos húngaros, no recuerdo los nombres en este momento, debo tener por ahí, pero no recuerdo los nombres. Ellos dijeron, listo, nosotros vamos a ver cómo podemos cómo podemos solucionar ese tipo de problemas de asignación de una manera óptima y que nos genere un buen resultado. Y ellos dijeron, bueno, para poder hacer eso nosotros debemos suponer varias cosas. Uno, pues que el número de asignaciones tiene que ser igual al número de tareas. Entonces, aquí ya nos está diciendo que para poder generar estos métodos, yo debo tener tantas personas o recursos a asignar como tareas que necesito hacer. ¿Sí? Entonces, aquí vamos a hablar siempre de una matriz cuadrada. ¿Sí? ¿Qué otra suposición nos hablan ellos? Nos dicen, listo. Lo que pasa es que si yo tengo que mi asignación es igual a mi número de tareas, pues yo debo asignar a alguien una tarea. ¿Sí? A cada asignado se le asigna una tarea. La tarea que se va a asignar la puede hacer solamente la persona asignada. Adicionalmente que yo voy a tener un costo de asignación y las asignaciones que yo debo generar, las debo generar a costo mínimo. Entonces, esos son nuestros supuestos iniciales. Esos son nuestros supuestos. Igual número de tareas, igual número de asignaciones. Yo debo asignar una persona a cada tarea. Esa persona asignada debe realizar esa tarea. Hay un costo asociado a cada asignado y esa asignación debe generar una minimización de costos. ¿Hasta ahí cómo va? Bien, profe. ¿Hasta ahí? Bien, profe. Sí, señor. Listo. Cuando ellos dijeron eso, dijeron, bueno, ¿y ahora cómo lo hacemos? Entonces generaron un algoritmo, ¿sí? Entonces el algoritmo, pues son esos pasos específicos. Y si ustedes se dan cuenta, los modelos de transporte siempre se están generando con algoritmos, ¿sí? Se generan algoritmos de solución. Entonces, ¿qué dice el algoritmo? El algoritmo dice, listo, primero, construye una tabla de n+1 por n+1 filas y columnas, o sea, una tabla cuadrada. Con eso ustedes balancean ese modelo. Después, ¿qué deben hacer? No, pues, ustedes van a coger y van a mirar cada fila o cada columna, ¿sí? Y de todos los elementos que hayan en esa columna, pues identifiquen el que tenga el menor costo. El que tenga el menor costo, el costo más pequeño. Cuando ustedes identifican ese menor costo, van a coger esa columna y van a restar cada uno de esos elementos a ese menor costo. Cuando ustedes les genera una matriz resultante. Esa matriz resultante, ¿qué van a hacer con esa matriz resultante? Van a coger cada fila y van a mirar cuál es el menor costo. Y con ese menor costo van a restarle a cada valor de esa fila ese menor costo. ¿Qué es lo que pasa ahí? Que cuando nosotros hacemos esa operación, vamos a empezar a encontrar ceros, ¿sí? Y cuando ya hacemos esas dos opciones, identificamos esos ceros de asignación y vamos a ver cuáles son esos ceros que son únicos en esa fila. Y en el momento que haya un cero único en esa fila, ahí es donde yo voy a asignar. Ese es el punto de asignación. ¿Qué es lo que pasa? Que pueden haber más ceros en esa fila de asignación. Pueden haber muchos más ceros. Entonces ahí es donde uno empieza a mirar hacia dónde voy a asignar. Normalmente uno asigna el menor costo. ¡Tim! Ahí asigno. ¿Qué es lo que pasa? Si nosotros encontramos en esa primera iteración, encontramos que nuestra diagonal principal ya está en ceros, nuestra solución es óptima. Ya ahí encontramos el óptimo. ¿Qué es lo que pasa? Nuestra diagonal principal, como es una matriz, lo vemos mucho más fácil así.
Entonces, como esto va a ser una matriz, ¿sí? Entonces, aquí, tin, 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 0, 0, 0. No, perdón, estoy haciendo una matriz de identidad. No. Nosotros vamos a tener una matriz. Entonces, en esa matriz van a haber unos valores. Y en el momento en que yo tenga que en esta diagonal principal estén ceros, aquí puede haber valores. Cuando yo tenga esto, así, esta va a ser mi solución óptima. Y la CI, yo lo que voy a hacer es que aquí yo voy a tener mis asignaciones. Esas son mis asignaciones. ¿Qué puede pasar? Puede pasar lo siguiente. Puede pasar que esas asignaciones ustedes las ven y aquí pueden estar. Aquí puede estar el 0 acá, el 0 acá, bueno, 0 acá. Esa es una. O puede ser que yo tenga el 0 acá y el 0 acá. El 0 en la mitad, así el 0 acá. Y este 0 acá. Si ustedes se dan cuenta, ahí yo ya tengo mi matriz con el 0 en diagonal, porque yo puedo pasar esta hacia acá, puedo movilizarla y puedo movilizar esta hacia acá. Y si lo hago esto, pues voy a tener que este 0 viene acá y este 0 viene acá y ya tengo esa diagonal. Ahí ya puedo, o sea, ahí ya empezamos a identificar cómo queda la diagonal y cómo voy a hacer la asignación. Entonces ustedes, bueno, vamos a hacer el siguiente ejercicio. Vamos a hacer un ejercicio sencillo para entender un poco este método húngaro. Entonces, nos dice, ahí estamos hablando de qué. Tenemos tres tareas, tenemos tres personas, ¿sí? Tenemos una persona A, una persona B y una persona C. Para esas personas, yo voy a tener tres tareas específicas. Una tarea 1, una tarea 2 y una tarea 3. Nos están diciendo que hay unos costos específicos. Entonces, la tarea, hay unos costos que son de 11, de 9 y de 7 para la tarea A, de 11, de 9 y de 7 para la tarea A, para la tarea B, para la persona A, para la persona B es de 9, de 6 y de 12, y para la persona C es de 8, de 12 y de 6. Esos son los costos asociados a la tarea. Entonces, aquí nosotros vamos a empezar a ver cómo se maneja el algoritmo. Entonces, a nosotros nos dicen, listo, ¿qué nos dice el algoritmo? Ustedes van a coger, ya sea fila o ya sea columnas, sirven ambas cosas. Vamos a ver los costos mínimos. Entonces, nosotros vamos a ver por columna cuáles son esos costos mínimos. ¿Cuáles son los costos mínimos que ustedes ven en la tabla? ¿Cuáles son esos costos mínimos? 7, 6 y 6. 7, 6 y 6. Cuando se identifican esos costos mínimos, ¿qué nos dice el algoritmo? El algoritmo nos está diciendo, bueno, ahora, en cada columna, ustedes van a coger ese costo mínimo y lo van a restar por cada una de sus partes. ¿Sí? Por cada uno de sus componentes. Si yo le resto 7 a 11, ¿cuánto me va a quedar? Menos 4. Aquí esto es valor absoluto, todo esto. Aquí nos va a decir, bueno, yo le resté 7, aquí me va a quedar 4.
Aquí yo le resto 7, ¿cuánto me va a quedar? Dos. Me va a quedar 2. Y aquí yo le resto 7, ¿cuánto me queda? Cero. 0. Aquí hacemos la misma operación. Tenemos nuestro valor mínimo que es 6. Si yo le resto eso a 9, ¿cuánto me va a quedar? 3. Si se lo resto a 6, va a 0. quedar 0. Y si se lo resto a 12, 6. me va a quedar 6. Aquí igual, si se lo resto a 8, 6 menos 8, quedan 2. 6. 6 menos 12 me quedan 6 y aquí me va a quedar 0. ¿Sí? Entonces, al hacer esto, pues nos va a quedar este nuevo tablo, esta nueva. Esta nueva matriz. O sea, aquí ya tenemos 4, aquí tenemos 2 y aquí tenemos 0. Aquí tenemos 3, aquí tenemos 0 y aquí tenemos 6. Aquí nos quedó en 2, aquí nos quedó en 6 y aquí nos quedó en 0. Listo. Entonces el algoritmo nos dice otra vez, cuando ustedes ya hacen eso con las columnas, hágalo ahora con las filas. Busque el menor valor en cada una de las filas. ¿Cuál es el menor costo? ¿Cuál es el menor valor de costo acá, en cada una de las filas? 2, profe. Aquí 2. 2 y siguiente 2. ¿Seguro? Ay, no, profe. Filas. Filas. Ahorita hicimos filas, Ah, 0, columnas. profe. Es 0 y es 0. 0. Son 0. Y dice, listo, ahora usted va a coger y va a restar esos valores. ¿Cuál me cambia? Pues me cambia esta fila nomás. Entonces aquí ya no va a ser 4, porque yo le resté ese 2 y me va a quedar 2. Aquí ya no va a ser ese 3, sino va a ser 1, porque le resté 2. Y aquí ya no va a ser 2, sino va a ser 0. ¿Y qué nos dice el algoritmo? Cuando yo hago cuando ya me genera este tablero resultante, después de haber visto los costos tanto de filas y columnas, empieza a asignar o asigne. ¿Pero qué voy a asignar? ¿Dónde se asigna? En los ceros, ¿cierto? Pero antes de asignar, usted mire si esa matriz ya es la matriz, si esa matriz que es resultante ya es óptima. ¿Y cómo sabemos que es una matriz óptima? ¿Cómo sabemos que la matriz ya es óptima? ¿Cuándo no hay solución, profe? No, o sea, es óptima porque ya tenemos la solución. Pero ¿cómo sabemos que ya está la solución? Profe, me voy a Ajá. disculpar yo lo estoy comparando como con un juego, ¿no? Sí. Porque hay un tricky. Pero digamos ¿Cuál? que es óptima, ¿por qué? Porque en las 3 columnas ya se hizo ya tenemos una solución a cada una, ¿no? Porque, efectivamente, eso sí, es como un tricky. ¿Por qué? Porque ya la diagonal principal, ¿sí? La diagonal principal es 0. Ya todas están en 0. ¿Sí? Entonces, si ustedes se dan cuenta, nosotros aquí tenemos ya la diagonal principal. Y la diagonal principal está acá. ¿Profe, puede ser intercalada o siempre tiene que ir sobre esa dirección? Puede ser, no, puede ser intercalada. Es más, si se quiere ver de una manera distinta, yo puedo decir que los valores, yo puedo coger este renglón y subirlo donde está el renglón, donde está el primer renglón, y este primer renglón bajarlo. Y me queda de esta manera.
¿Sí? O sea, me queda por este lado. Cuando seamos, ¿qué es lo que pasa? Que yo debo identificar que los ceros que estén en cada una de las asignaciones me generen esta diagonal principal. Ya ahí es donde yo digo, venga, esto ya es óptimo. Y la asignación va a ser, ¿en dónde? Pues va a ser en estos valores, en este y en este. Entonces, cuando yo ya tengo eso, yo digo, ok, vamos a mirar cómo quedó la asignación. Entonces, vamos a mirar aquí la tarea y el costo. Entonces yo digo, ok, es que si yo me doy cuenta, a la persona A, yo le voy a asignar la tarea número 3. A la persona B, yo le voy a asignar la tarea número 2. Y a la persona C, yo le voy a asignar la tarea número 1. Ahora, vámonos al tablero inicial. O sea, vamos a los costos como tal. Entonces, cuando yo tengo ya mi diagonal, digo, listo, la tarea 3 tenía un costo de ¿cuánto para la persona A? Tenía un costo de 7. Para la persona B, la tarea 2 tenía un costo de 6. Y para la persona C, en la tarea 1 tenía un costo de 8. ¿Sí? Ahora yo digo, mi costo total va a ser igual a 7 más 6 más 8, que eso me da 21. O sea, que a mí me cuesta 21 unidades monetarias, aquí hablamos de unidades monetarias, asignar esas 3 personas a cada una de esas tareas. ¿Cómo la ven? Por ahora está bien, porque está sencillo. ¿Sí? Entonces, vean que el algoritmo lo va llevando a uno hacia donde tiene que empezar a asignar. Siempre vamos a tener el tablero óptimo en la primera iteración. ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué dirían ustedes? Yo siempre voy a poder generar el tablero ahí. Siempre me va a salir el óptimo de primerazo. No sé, no creo, profe. Nos tocaría buscarlo. Exactamente. Nos tocaría buscarlo. Cuando yo no tengo ese tablero, pues hay que hacer unos pasos adicionales. Listo, entonces miremos este ejercicio. Tenemos una compañía manufacturera que desea realizar una jornada de mantenimiento preventivo a las 3 máquinas principales. Entonces tenemos, otra vez, tenemos 3 máquinas. En este caso tenemos 3 máquinas. Y el tiempo que demanda realizar el mantenimiento de cada máquina es de un día. ¿Sí? Entonces ahí ya nos están diciendo, uy, mira, ustedes tienen un día para eso. Sin embargo, la jornada de mantenimiento no puede durar más de un día. Teniendo en cuenta que la compañía cuenta con 3 proveedores de servicio de mantenimiento, debe asignarse un equipo de mantenimiento a cada máquina para poder cumplir con la realización del mantenimiento preventivo. Teniendo en cuenta que según el grado de especialización de cada equipo prestador de servicios de mantenimiento, el costo de la tarea varía, ¿sí? Para cada máquina en particular. Entonces, ¿qué es lo que te va a hacer? Debe asignarse el equipo correcto en la máquina indicada
con el objetivo de minimizar el costo total de la jornada. Y los costos están dados acá. Nosotros tenemos la máquina 1, tenemos la máquina 2 y tenemos la máquina 3. A esas máquinas se les va a asignar un equipo 1, un equipo 2 y un equipo 3. Cuando el valor de cada equipo es listo. Para la máquina 1, el equipo 1 me cobra 10, para la 2, 9 y para la 3, 5. El equipo 2 me cobra 9 para la máquina 1, 8 para la máquina 2, 3 para la máquina 3. 6 para la máquina 1 me cobra el 3, 4 para la 2 y 7 para la máquina 3. Listo. Tenemos ya los costos, los equipos y la maquinaria. ¿Qué debemos iniciar a hacer? ¿Qué debemos iniciar? Calcular el mínimo costo, profe. ¿Calcular qué? El mínimo costo. ¿Calcularlo Em, o buscarlo? buscarlo. Listo, buscarlo. Entonces aquí vamos a iniciar buscando los costos mínimos, pero vamos a iniciarlo en las filas. ¿Cuáles son esos costos mínimos? En las columnas, perdón. En las columnas, el columna 1 es el Ujú. 6, columna 2 el 4 y columna 3 el 3. El 6, 6, el 4 el 4 y el 3. el 3. Listo. Ahora, ¿qué tenemos que hacer? Restarle a la fila el mismo número. A la columna, el mismo número. Sin Columna, distinciones, perdón. columna. Sí. Entonces, ¿cómo nos va a quedar el siguiente tablón? 6 menos 10, 4, 4. 4, 3 y 0. Aquí voy a poner 10, aquí voy a poner 9, aquí voy a poner 6 para acordar. Aquí sería 6, 4, 3 y 0. 0. Listo. En esta, 5, 4 menos 9, 5, 4 menos 8, 4 y 4 menos 4, 0. listo. En el siguiente, 3 menos 5, 2, 3 menos 3, 0 y 3 menos 7, 4. Listo. Ahora, ¿qué debemos hacer? Ya tenemos el siguiente tablón. ¿Qué debemos hacer ahora? Pues, profe, no, me perdí, no recuerdo. Tocaba restar algo. Ya vimos las filas, ¿no? Las columnas. Columnas. Ahora las filas. Ahora vamos a verlo por filas. Ok. ¿Qué hacemos? Pues vamos a ver el menor costo en cada una de las filas. ¿Cuál es el menor costo? Primera fila, el 2. El 2. Segunda fila, el 0. El 0. Y tercera Tercera fila, fila, sí. el 0. Listo. ¿Cuál va a cambiar? La primera. ¿Y cómo nos queda esta fila? Nos queda 2, Aquí nos queda 2, 3 y 0. 3 y 0. ¿Tenemos el óptimo? No, señor. No Todavía tenemos el óptimo. Todavía no. Como no tenemos el óptimo, tenemos que volver a realizar la iteración.
Con la segunda. Pero cuando vayamos a hacer la siguiente iteración, si ustedes buscan aquí en este caso los mínimos valores, ¿qué va a pasar? No se va a cumplir. ¿Por qué no se va a cumplir? Porque, pues, yo lo referencio, profe, que el 4 quedaría en 1. Ah, no. Vamos. No. Si nosotros tenemos ese tabla, Era el mismo, profe, mismo valor. que haría el mismo valor. ¿Por qué? Porque los valores más pequeños, ¿qué números son? El 0. Ceros. Entonces ahí diríamos, bueno, ¿qué hacemos? Voy a ir por agua porque se me acabó mi agüita. Vayan pensando qué podemos hacer para poder seguir haciendo el siguiente tablo. Listo, muchachos. ¿Qué pensaron? ¿Qué podemos hacer para poder seguir iterando? Profe, no sé, difícil. No sé, 0,4, profe. No, porque eso ya quedaría. Eso no me da. Para poder seguir iterando, lo que nosotros vamos a hacer es, Siguiente número. entre comillas, eliminar esta fila y esta columna. Cuando nosotros vemos que ya no podemos utilizar esas columnas, ¿qué debemos hacer? Vamos a iterar, pero con los siguientes números. Entonces vamos a buscar en las columnas cuál es el menor valor que hay. O sea, solo sería el 2 y el 3, ¿cierto, profe? Y Sería el 2 y el 3. Entonces, ya hacemos lo mismo. Cuéntame. Seguiría con la regla de eliminar los costos mínimos, ¿cierto? Exactamente. Seguiría con la regla porque volvemos a iterar. Entonces, ¿qué hacemos? 2 menos 2. 2 menos 2. 0, 0. 0. 2 menos 1. 2 menos 3. 1. 3 menos 3. 0. Y 0. 4 menos 4. 4 menos 3, 1. 4 menos 3, 1. Listo. Ya tenemos nuestra diagonal. Pero el restante ya en la esquina es un 4, ¿cierto, profe? Sí, este es un 4. Entonces, vamos a ver lo siguiente. Tocaría despejarlo también, ¿cierto? O sea, eliminarlo. No. Digamos, esto ya no lo utilizamos. Sí, señor. Ahí ya queda ahí ya quedó, ¿sí o no? Ya quedó. Si nosotros movemos este para acá, este me queda aquí, este me queda aquí, aquí ya tenemos este 0, tenemos este 0. Entonces lo que nosotros vamos a decir, venga, nosotros ya tenemos a dónde voy a asignar cada equipo. Entonces vamos a mirar. El equipo 1 tiene la asignación número 3, o sea, aquí va la máquina 3. El equipo 2 va a tener, no, mentiras. El equipo 2 va a tener la máquina 3.
¿Sí? Mire, el equipo 2 va a tener la máquina 3. El equipo 3 va a tener la máquina 1. Y el equipo 1 va a tener la máquina 2. Ya está la asignación. Si ustedes se dan cuenta, máquina 1, aquí está. Ok. Máquina 3, aquí está. Máquina 3, aquí está. Y la máquina 2, aquí está. Y si ustedes mueven este para acá y este para acá, ahí queda la diagonal principal. Y vamos a tener unos costos asociados acá. ¿Cuál era el costo asociado de la máquina 2 para el equipo 1? Era de 9. Del equipo 2 para la máquina 3, era de 3. Y del equipo 3 para la máquina 1, este era de 8. Entonces, ¿cuál es el valor? El valor es de 20. Ahí está el costo. Y así se genera este método húngaro. ¿Cómo lo vieron? ¿Sencillo? ¿Difícil? No, señor. Ah, está bien, profe. Está bien. ¿Qué es lo que pasa? Pueden iniciar haciendo columnas primero, filas primero. ¿Sí? Eso no hay como un orden específico. Normalmente a uno le dicen inicie con columnas y después las filas. Pero entonces a medida que uno va desarrollando los ejercicios, pues va generando ese método específico. Ah, bueno, ¿qué hubiera pasado? ¿Qué hubiera pasado? Esa fue una solución, ¿no? Esa fue la solución. ¿Qué hubiese pasado si yo no hubiese cogido las filas sino las columnas? Pues me va a dar una mejor solución. Aquí me da una solución de un costo de 17. Me da 3 menos. Haciendo que el equipo de mantenimiento 1 coja la máquina 1, el equipo de mantenimiento coja la máquina 3 y el equipo de mantenimiento coja la máquina 2. ¿Sí? Eso pasa porque, digamos, aquí en la presentación no establecimos. Me quedó 3-1. Aquí lo que hicimos, no, sí, nos quedó igual. Establecimos fue las filas, las columnas. Eso es el método húngaro. Es un método pues relativamente sencillo. Vamos a mirar este. Vamos a verlo con 4 máquinas. Entonces vamos a ver, aquí va a ser una asignación, ¿sí? Vamos a tener 4 máquinas, pero la vamos a asignar a 4 lugares, ¿sí? Entonces aquí cambia un poco la perspectiva de qué es lo que de qué es lo que yo debo hacer. Antes yo lo que hacía es poner un operario en una máquina, o que alguien me generara una máquina. Aquí vamos a hablar es de ubicación, ¿sí? Entonces, cuando nosotros hablamos de ubicación, ¿hacia dónde podemos ir? Hacia un diseño de planta, ¿sí? Entonces vamos a tener 4 máquinas. Máquina 1, máquina 2, máquina 3, máquina 4. Y vamos a tener 4 posiciones para poner esa maquinaria. Posición 1, posición 2, posición 3, posición 4. Aquí vamos a poner la asignación. Uy, ya me tengo que cambiar. Tenemos asignación y un costo total. Entonces, tenemos una asignación 1, 1, 3, 5, 3, 3, 3, 5, 14, 10. 5, 14, 10, 10.
10, 10. 12, 6, 19, 12, 6, 19, 17, 2, 17, 10, 12. Listo, esto es para el cuidado a este. Dejemos de presentar un momentico. Listo, entonces tenemos 4 máquinas que vamos a asignar a 4 lugares y tenemos cada una su costo asociado. ¿Cómo iniciamos? ¿Cómo iniciamos este ejemplo? Por columnas, profe. Por columnas, listo, por columnas. Entonces, vamos a elegir los menores costos por columna. ¿Cuál es el mejor costo de el menor costo de la columna 1? El 2. Listo, el 2. Ok. El 2. Entonces, ¿qué hacemos? Empezamos a, bueno, identifiquémoslos primero. El 2. De la siguiente columna, el 5. La siguiente, el 3. Y la siguiente, el 3. Listo. Hagamos el siguiente tablón. ¿Cómo nos queda esa matriz? La siguiente matriz. Nos queda 1, Nos queda 1, 1, 3, 10 y 0. 10 y 0. La siguiente, ¿cómo nos queda? 0, 0, 9, 1 y 12. 1 y 12. La siguiente, ¿cómo nos queda? 0, Sí, 7, 16 y 7. la siguiente, ¿cómo nos queda? 0, Sí, 7, 14, 9. 14 y 9. Listo, ya generamos el siguiente tablón. Hicimos columnas. Ahora, ¿con qué vamos? Con filas. Con filas. Vamos a identificar las filas. ¿Qué filas vamos a? ¿Cuáles son los menores costos en cada una de las filas? El 0, El 0, ok. el Aquí, 3, el 3, listo. El 1, El 3, el 1 y el el 0. 7, el 0, así 0. Y el 0. Listo. La primera nos queda igual, ¿sí o no? sí, sí. La segunda, ¿cómo nos va a quedar? Nos queda 0, 6, Quedan 0, 4 y 4. 0, 6, 4 y 4. La siguiente, ¿cómo nos queda? Ya 9, 9, 0, 15 y 13. Y 13. Listo. Ahora que tenemos la diagonal principal. No, señor. No, señor. No. Bueno, ¿qué hacemos? Eliminar fila y columna, por favor. ¿Cuál vamos a eliminar? La 1 y en el Aquí. 1. Sí, señor. Chao. Podemos eliminar. Ah, mira, aquí podemos eliminar esta. Chao. Vamos a ubicar los ceros. ¿Qué otra podemos eliminar? O así está bien.
La 2, profe, ¿no? Por el 0. Ajá. La ¿No? columna 2. Aquí, esta columna 2. Esta columna 2, entonces decimos que, mira, esta columna 2. Y como esa columna 2 la eliminamos la máquina 3. ¿Y qué nos queda? Nos queda esta fila. Entonces hacemos la fila. ¿Cuál es el menor número? Pues 4. 4. Entonces aquí omitimos. Este está eliminado. En 4, entonces aquí nos queda 0, 0. ¿Cuál es la mejor asignación ahora? La 4, ¿no? Podemos seguir así, mire que ya tenemos nuestra diagonal principal, ¿no? Sí, quedaría la fila, la fila 4, ¿no? Pero, No, porque aquí nosotros, bueno, y la fila 4, aquí lo hicimos por columnas, aquí quedaría como quedaría. 7 aquí quedaría en 0, y aquí quedaría en 2. Así nos quedaría la matriz. Aquí también lo habíamos podido eliminar de una vez. Bueno, ¿cómo eran los costos iniciales? Uy, profe, no los anoté, profe. No me acuerdo. Listo, entonces hagamos la asignación. Asignemos. ¿Qué podemos asignar? Hagamos la asignación que para la máquina 1 sea el lugar 4, para la máquina 2 sea el lugar 3, para la máquina 3 sea el lugar 2 y para que la máquina 4 sea el lugar 4. El lugar 1, perdón. ¿Cuáles son los costos asociados a esos lugares? Para la máquina 1, en la asignación 4 tenía un costo de 3. Tenía un costo de 3. Para la máquina 2 en la posición 3 tenía un costo de 10. Para la máquina 3 en la posición número 2 tenía un costo de 6 y en la máquina 4 para el lugar 1 tenía un costo de 2. Entonces ahí tenemos que el costo total 13, 19 es de 21. Esa es la asignación y esta es la asignación. ¿Qué hubiese pasado si yo miro otro tipo de asignación? Entonces digamos que la asignación para la máquina 2 hubiese sido 1, ¿sí? Para la máquina 1 hubiese sido la 2. No, aquí la máquina 3 iba siempre a ser la 2. Para la máquina 4 hubiese sido la asignación 3 y para la máquina 1 hubiese sido la asignación 4. La máquina 1 que no me va a cambiar de valor, pero la máquina 2 sí me va a cambiar de valor, y ese valor aquí hubiese sido de 5. Aquí hubiese sido de 5, entonces aquí hubiésemos tenido 3, aquí hubiésemos tenido 5, la máquina 3 en la posición 2 hubiese sido de 6, y la máquina 4 en la posición 3 hubiese sido de 17. ¿Cómo hubiera quedado esa asignación? ¿Qué valor, cuánto hubiese costado esa asignación? Me hubiera costado 31. Entonces, esa no hubiese sido la asignación óptima. La asignación óptima, vean que como estamos minimizando costos, es esa diagonal principal que nosotros vimos en la resolución de la matriz. ¿Sí? Aquí nos estamos ahorrando 10 pesos que una asignación que hubiese podido también dar la matriz
la diagonal principal, pero hubiese sido mucho más costosa. ¿Entendido? Sí, señor. Sí, señor. ¿Listo? Señor. Listo, muchachos. Hoy vamos a dejar por hoy así, porque ya nos vamos a meter en el tema de redes. Y es en el tema, vamos a ver costos mínimos, costos máximos, la mejor ruta. Léanse un poquito sobre qué son las redes, porque pues vamos a empezar a cambiar un poco también ya la visión de este tipo de problemas, porque vamos a mirar redes. Entonces van a tener que ver. También tiene que ver un poco con transporte, pero también tiene que ver con asignación y también tiene que ver con ruta óptima. Entonces vamos a empezar a ver ejercicios de una manera diferente, donde vamos a tener unos nodos que van a estar conectados entre sí. Y a estos nodos vamos a tener unos costos asociados por movimientos. Y hay que verificar cuál va a ser la ruta que me genere el menor costo. Y vamos a empezar a hablar de ruta crítica. Vamos a hablar de algunos métodos para la resolución de este tipo de problemas. Aquí esto también puede ayudarnos en la parte de planificación de proyectos y demás. Entonces, échenle una revisadita a este tema, de qué trata, por qué son nodos, qué son estas linecitas, qué puede pasar con los nodos, si los nodos pueden ser entradas y salidas, o solamente son entradas, o solamente son salidas. Vean ese tipo de conceptos, vemos los conceptos en la siguiente clase y nos metemos de una vez a ruta crítica. ¿Listo? Listo, profe. Listo, profe. Listo, muchachos. Entonces, que descansen y que tengan un buen término de semana. Listo, profe. Dios lo bendiga. Muchas gracias, profe. Feliz noche. Compañeros, feliz noche. Igualmente, feliz noche.